Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, quien cada semana te acompaña en el desarrollo de los programas radiales. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. No te olvides, antes de comenzar el programa, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a seguir participando junto a ellos en esta semana de reflexión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia del programa radial y estar atento a la organización del portafolio de los estudiantes. Recuerda, en este espacio vamos a reflexionar sobre los aprendizajes logrados en el área de comunicación durante el primer semestre y proponer mejoras en su portafolio de evidencias. Estimado estudiante, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Invita a algún familiar para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Ten a la mano tu portafolio y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar algún tipo de interrupciones durante la emisión del programa radial. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestra sesión tiene como título Proponemos mejoras en nuestro portafolio y productos y tiene como propósito reflexiona sobre los aprendizajes logrados en el área de comunicación durante el primer semestre y propone mejoras en su portafolio de evidencia. Durante el desarrollo de la sesión vamos a desarrollar la siguiente actividad. Recordar los aprendizajes desarrollados durante la primera experiencia de aprendizaje del mes de septiembre y ahí identificaremos las evidencias desarrolladas en la primera experiencia de septiembre. Estimados estudiantes, es necesario contar con tu portafolio porque nos servirá para organizar nuestra sesión del día de hoy. Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra reflexión de nuestros aprendizajes. Actividad 1. En esta actividad vamos a recordar los aprendizajes desarrollados durante la primera experiencia de aprendizaje del mes de septiembre. Estimados estudiantes, el programa pasado, gracias a la ayuda de uno de sus compañeros de quinto grado de secundaria, logramos escuchar la manera como ella había organizado su portafolio y eso le sirvió para recordar la secuencia de evidencias de la primera experiencia del mes de septiembre. Asimismo, la escuchamos reflexionar sobre sus logros y dificultades identificados en el área de comunicación al desarrollar sus competencias comunicativas, así como a identificar el momento de la interrupción de sus aprendizajes, llegar a reflexionar y autoevaluarse para mejorar sus aprendizajes. Para continuar, vamos a ver cómo está organizado tu portafolio. ¿Qué te parece? Y vamos a centrarnos en la primera experiencia de aprendizaje del mes de septiembre, que tiene por título Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y consumo de los recursos. No te preocupes, te doy un tiempo para que mires en tu portafolio los aprendizajes desarrollados. Corre. Ahora sí, ya estamos ubicados. Perfecto. Recuerda, esta experiencia tenía como propósito comprender, reflexionar a partir de análisis de diversas fuentes
sobre la importancia de cumplir las normas de la nueva convivencia, para luego explicar y argumentar su posición que permita responder a las preguntas: ¿cuáles son las prácticas que permiten el consumo y uso responsable de los recursos? ¿Cómo podemos promover una convivencia saludable en la familia y comunidad? Claro que sí, ese es el propósito, tal como lo tienes registrado en tu portafolio. Recuerda, tu profesora Rosana lo presentó en el primer programa del mes de septiembre en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Muy bien, estimados estudiantes. Vamos a revisar nuestros aprendizajes compilados en nuestro portafolio. Durante el primer programa de la primera experiencia del mes de septiembre, se tuvo un primer título: Identificamos el propósito comunicativo de los textos argumentativos. Y tuvo como propósito reconocer la estructura de un texto argumentativo, asimismo, organizar la información explícita e implícita de los diversos textos que lee, reflexiona sobre su contenido y la intención comunicativa que presenta el autor, haciendo uso de recursos textuales argumentativos a partir de su conocimiento y del contexto. Durante el desarrollo de este programa, los estudiantes recuperan información de diversos tipos de textos informativos y argumentativos, con la intención de localizar información relevante sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Asumen una postura frente a la situación planteada y se reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos argumentativos que lee, con el propósito de explicar la intención del autor en el uso de los recursos textuales argumentativos a partir de su conocimiento y del contexto social. Asimismo, revisan las características y estructuras que presentan los textos argumentativos. Tú, como estudiante, al término de la sesión, debes de haber organizado la información de los textos que lee para organizarlos y proponer un plan de escritura al leer un texto argumentativo. Durante el desarrollo de este programa, el estudiante debe recuperar información de diversos tipos de textos informativos y argumentativos, con la intención de localizar información relevante sobre el consumo y uso responsable de recursos en el marco de una convivencia saludable. Asumir una postura frente a la situación planteada y se reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos argumentativos que lee, con el propósito de explicar la intención del autor en el uso de los recursos textuales argumentativos que a partir de su conocimiento y del contexto social. Asimismo, revisan las características y estructuras que presentan los textos argumentativos. El estudiante, o sea, tu persona, al término de la sesión, debe haber organizado la información de los textos que hasta ese momento ha leído. Durante el segundo programa, el título fue Identificamos elementos de la argumentación en los textos que lee, y tuvo como propósito recuperar información de diversos tipos de textos argumentativos. Asimismo, conoce todo lo que concierne a la argumentación, características, propósitos y sus elementos. Deduce la tesis planteada en los argumentos y conclusiones propuestos en los textos que lee. Durante el desarrollo de este programa, el estudiante, o sea, tu persona, debió haber recuperado información de diversos tipos de textos argumentativos, asumir una postura frente a la situación planteada y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de los textos argumentativos que lee, con el propósito de explicar la intención del autor en el uso de los recursos textuales argumentativos a partir de su conocimiento y del contexto social. Asimismo, se iba a revisar las características y estructuras que presentan los textos argumentativos. El estudiante o tu persona, al término de la sesión, debió de haber organizado conclusiones de los textos argumentativos que hasta ese momento había leído. ¿Qué te parece? Durante el tercer programa, el título fue Planificamos y redactamos un texto argumentativo y tuvo como propósito: planifica y redacta un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable, seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema, los recursos textuales y las fuentes de consulta. Asimismo,
Usaba los recursos ortográficos como la tildación diacrítica. Durante el cuarto programa, el título fue Revisamos nuestro texto argumentativo y nos preparamos para su presentación. Y tuvo como propósito revisar y evaluar nuestro texto argumentativo, verificar si se ha organizado y desarrollado las ideas de forma coherente y cohesionada, reflexionando y evaluando el contenido y el contexto. Asimismo, organiza la presentación de su exposición argumentativa. Durante el desarrollo de este programa, el estudiante, o sea, tu persona, debió haber revisado su texto argumentativo. Asimismo, textualizar sus ideas según las convenciones de la escritura, organizar la exposición de su texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. Hace uso de los recursos ortográficos y gramaticales en la medida que sea necesario para dar claridad y sentido al texto argumentativo. Estimados estudiantes, una vez revisados los aprendizajes desarrollados durante la primera experiencia de aprendizaje, ¿qué te parece si revisamos en nuestro portafolio las evidencias desarrolladas durante este aprendizaje? ¿Qué te parece? Es así que decimos que durante el primer programa de la primera experiencia del mes de septiembre se tuvo como evidencia plan de escritura para un texto argumentativo, considerando la información seleccionada y organizada sobre el consumo de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Durante el segundo programa de la primera experiencia del mes de septiembre, se tuvo como evidencia conclusiones de los textos argumentativos que lee sobre el consumo de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Durante el tercer programa de la experiencia del mes de septiembre, se tuvo como evidencia un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Los retos propuestos desarrollados en cada programa radial permitió construir espacios de reflexión que ayudaron en tu aprendizaje y lograr como el producto final, el cual es redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable, el mismo que considera los aportes de las diferentes áreas que estamos trabajando en el programa radial. ¿Recuerdas a Nicole? Claro que sí. Ella utilizó esta lista de cotejo para verificar si el producto del mes cumplía con todas las características propuestas desde el área de comunicación. Asimismo, no olvides que el producto final de la experiencia de aprendizaje no solo es del área de comunicación, sino de las áreas de PCC, sociales, ciencia y tecnología y ambiente, así como matemática. Cada uno aporta a que el producto respondiera a los siguientes criterios. Primer criterio, evalúa las normas para la convivencia social orientado al bien común y expresa argumentos sobre el consumo responsable de los recursos en tanto asunto público. 2. Explica la influencia de la acción humana en el uso adecuado de los recursos. 3. Redacta un texto argumentativo con claridad y precisión y originalidad, haciendo uso de los recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al texto. 4. Propone recomendaciones para promover el uso responsable de los recursos económicos de las familias en base a las soluciones de un sistema de educaciones de primer grado con 2 variables. 5. Propone un plan de indagación para observar cómo se descomponen los residuos que producimos en nuestra vida cotidiana que le permitan sustentar por qué hay que realizar consumo responsable de los recursos. A través de la siguiente lista de cotejo, se verificó si cumple con el producto de la primera experiencia del mes de septiembre. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? Lista de cotejo. Recuerda colocar sí o no de acuerdo a las características que creas conveniente. Criterio 1. ¿El contenido del texto argumentativo se relaciona con lo planificado? ¿Sí o no? 2. La organización de las ideas del texto argumentativo se relaciona con la situación significativa, sí o no. 3.
Se usa la argumentación para sustentar una postura frente a la problemática planteada en la dictación significativa. ¿Sí o no? 4. Los recursos ortográficos de puntuación empleados le ofrecen claridad y sentido al texto argumentativo. ¿Sí o no? 5. Los recursos ortográficos de tildación empleados le brindan claridad y sentido al texto argumentativo. ¿Sí o no? 6. Se utilizan los marcadores textuales apropiadamente que dan unidad de sentido al texto argumentativo. ¿Sí o no? 7. Utiliza signos de puntuación adecuadamente de manera que dan unidad de sentido al texto argumentativo. ¿Sí o no? 8. El texto argumentativo gira en torno al tema del destino. ¿Sí o no? 9. El texto argumentativo emplea estrategias para lograr un texto coherente relacionado propiamente las ideas. ¿Sí o no? 10. Presenta una postura que establece una valoración personal y reflexiva sobre el tema elegido. ¿Sí o no? 11. Presenta con argumentos claros las razones que fundamentan su propuesta sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. ¿Sí o no? 12. Plantea argumentos que involucren la participación de las demás áreas. ¿Sí o no? 13. Concluye resumiendo las ideas que se deducen de lo presentado. ¿Sí o no? El título es motivador y adecuado al tema elegido según según el ítem 14. 15. En la exposición argumentativa hace uso de los recursos no verbales. ¿Sí o no? Muy bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final del programa y estamos cerrando este espacio de reflexión. Y ahora responde a las siguientes preguntas según lo conversado el día de hoy. ¿Qué importante es para ti y todo tu compañero contar con un portafolio? ¿El portafolio te garantiza mejorar tu aprendizaje? ¿Qué tipo de evidencias puedes colocar en tu portafolio? ¿De qué manera puedes mejorar tus evidencias con la finalidad de que te permitan observar los avances de tus aprendizajes? ¿Por qué fue sumamente importante contar con tu portafolio el día de hoy? Estimados estudiantes, sigue esforzándote, ya falta poco para culminar el año y tu etapa de la educación secundaria, y seguramente tienes muchos sueños e ilusiones. Los vas a lograr cada uno con mucho esfuerzo y compromiso, como lo estás haciendo hasta ahora. No te olvides de organizar tu portafolio. Si falta mejorar un poco, ahora puedes hacerlo. Y guarda en él todas las evidencias importantes que consideres y si tienes dificultades como todos, busca los medios y recursos para solucionarlos. Así llegarás muy lejos. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar, organizar su portafolio. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone durante la semana de reflexión. Estimado docente, bríndale a tus estudiantes el apoyo necesario a través del medio con el cual te comunicas con ellos. Oriéntalos en la importancia de organizar sus portafolios, estableciendo los criterios de calidad del portafolio. Acompaña a tu estudiante en la organización de su portafolio de evidencias con la finalidad de identificar sus logros, dificultades y el desarrollo de las competencias. Recuerda, es tu labor aplicar la retroalimentación. Reflexiona sobre los productos de cada experiencia de aprendizaje para mejorar sus aprendizajes y que desarrollen su autonomía. Es importante que sigas la secuencia del programa radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación oportuna. Hasta nuestro próximo programa.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es: escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de cómo fomentar la escucha activa, el respeto por las preocupaciones y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena, para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante. Además, pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor. ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy, al permanecer en casa, no podemos hacer. Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables. Si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando: "Estoy aburrida, estoy aburrido, quiero salir", entre otras frases? Pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. Qué mejor oportunidad de enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo. Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y siente cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar, luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes, porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate, ponte a su altura. Pregúntale qué sucedió, cómo te estás sintiendo. Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente pregúntale, ¿qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore, que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas, puedes usar un cuento o una historia, puede ser la tuya, que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale que entiendes por lo que está pasando y de la rabia que experimenta, porque nosotras y nosotros también la sentimos. Asuman compromisos. Pídele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. Enséñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia,
formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. Por eso yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.